Polvo y miseria. Aquí estamos, gracias a Yeshua. Estamos a 1 minuto de irnos, menos, a 5. ¿Cómo estás, esposa preciosa Beatriz? Mi precioso esposo terrenal, gracias a Jesús, mi esposo eterno, muy bien, muchas gracias. Sí, a 5 minutos, como decía Peña Nieto, ¿verdad? Así es. Y bueno, hoy hay un tema importantísimo que desde hace días queríamos grabar, pero como no es nuestra voluntad, sino la de Dios y sus tiempos, pues aquí estamos para hablar de las omisiones en el cristianismo. Hemos seleccionado 8 puntos que nos hablan de aquellas omisiones, o sea, lo que no se habla en las iglesias cristianas, sean de la facción que sea, y quizás encuentres un punto o 2 en los que se hable, pero de manera muy pobre, muy somera, muy superficial. Entonces, pues, gracias a Yeshua, y vamos a presentar el primer punto, que es el corazón. El corazón. Y esto nos lleva a hablar de la mente, porque aquí en Polvo y Miseria hemos hablado de que la mente y el corazón es uno y el mismo. No hay razón para separarlos ni distinguirlos. La mente y el corazón son tan satánicos como Satanás, porque de hecho, pues, la mente y el corazón son satánicos. Sin embargo, en el cristianismo, debido a la lectura textual y a las interpretaciones, se habla de que Dios habla al corazón, renueva el corazón, circuncida el corazón y que renueva la mente. Y entonces, pues, tenemos aquí un problema no poco delicado. Totalmente cierto, esto de la mente-corazón, bueno, es totalmente cristiano. No sabemos realmente hasta que por revelación el Señor nos va diciendo de qué forma habla y en dónde es en el que mora Él. Porque si bien es cierto, este corazón sale todas las perversiones, ¿cómo es que nos puede hablar el Señor en el corazón? En donde Satanás obra todo el tiempo, en donde la mente todo el tiempo es una maquinita que no para y está hable y hable. Ese monólogo en el que usted reiteradas veces, esposo mío, has dicho. Entonces es exageradamente frecuente escuchar en el cristianismo esto y muy poco, casi nada, en el alma. El lugar de residencia del Espíritu Santo es el alma, no el corazón. Así que no es peccata minuta este asunto, y pensar o creer que Dios habla al corazón o hace residencia en el corazón es gravísimo. Así que mientras tú sigas creyendo que Dios renueva, habla o sana tu corazón, no estás bien orientado en la doctrina, la cual es por revelación. Y si sigues pensando que tu corazón es uno y tu mente es otra, también estás difractado de la revelación, porque mente y corazón es exactamente lo mismo. Entonces invitamos a que sea el Espíritu a que te guíe en la lectura bíblica, porque ciertamente la palabra corazón está escrita más de 840 veces en la Biblia, de las cuales más de 500, al parecer, se le describe como una entidad con la que hay que creer en Dios. Esto es debido a la lectura literal. Sin embargo, cuando es por revelación, entendemos que Dios habla al alma, y es justamente la mente-corazón el enemigo interno al que hay que vencer por el Espíritu Santo. Sí, hermano, y agregando algo más, podríamos señalar en lo que dice Ezequiel 36:26, yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí se refiere que el corazón de piedra es aquel que está inhabilitado a creer en el amor de Dios, y aparte pues es el enemigo por naturaleza hasta que podamos salir de este cuerpo. Se menciona el nuevo corazón, pero es el de Dios, es el que es limpio, es puro, es el que no tiene mancha. Entonces, es el Espíritu Santo, el corazón es el Espíritu Santo y la mente. O sea, repito, corazón de Dios, Espíritu Santo y mente de Dios es uno y el mismo. Es correcto, esa es la promesa que el Mesías justamente nos dio, que lo recibiéramos en el corazón, pero en el de Él, punto. O sea, en el alma. En el alma, exactamente, pero
ahí es esa confusión en que la iglesia cristiana y todas las denominaciones se confunde, porque el corazón es el que late, es algo físico solamente. Entonces es muy pobre que solamente lo podamos remitir ahí. Es gravísimo, así es de que hay muchos videos en Polvo y Miseria que puedes consultar para que salgas de ese extravío doctrinal en el que están millones de personas creyendo que el corazón es el lugar de morada de Dios, de ninguna manera. ¿Algo más que agregar a este punto, Amada? Todo está dicho en este punto, hermano, gracias. Vamos al punto 2, el arrepentimiento, el tema capital, el punto de partida para conocer a Dios. Poco se habla. Este es uno de los puntos en que sí se puede hablar, o se llega a hablar en las iglesias cristianas, pero de forma errática, volátil y extraviada. El arrepentimiento es fundamental. El punto clave es la llave que abre absolutamente la puerta para poder llegar a Dios. La verdad, yo no recuerdo que se haya mencionado, y menos en la profundidad que ahora el Señor ha revelado a esta alma que ahora está hablando en estos momentos. El arrepentimiento, solamente te dicen cree y entonces ya estarás con Dios. Sí, pero si crees y confiesas tus culpas, pues sí, pero y si no te arrepientes, de nada sirve. Pero es un arrepentimiento constante cuando ya lo logra hacer. Quiero decir con esto que es genuino, que es al 100%, que no es tantito para poder tener ese requisito que nada más nos hablan en el cristianismo, ¿no? Si arrepiéntate y ya, Dios ya limpió todo. No es tan fácil y no es así. Entonces es un segundo punto en el cual no mencionan cómo llegar verdaderamente a Jesús. Y además no nos arrepentimos de unos cuantos pecados, sino de toda una vida de pecado, de pensamientos pecaminosos, de palabras pecaminosas y por supuesto de hechos pecaminosos. Entonces el arrepentimiento es lo que hace posible que Dios haga morada en ti, y a partir de eso tú ya tienes el poder de lo alto, que es el mismo Espíritu Santo, para poder vencer, hilvanándolo con el primer punto de la mente-corazón, a través del discernimiento, pues todos los pensamientos y sentimientos y emociones y aún pasiones que emergen de esta mente-corazón satánicos. Totalmente cierto. Esos son los pasos, es la guía que el Señor va dando para que se conviertan a Él de forma genuina, no por una capa, no por una instancia. Sabemos que todo en el cristianismo, y lo estaremos desglosando alrededor de todos estos puntos, todo es por encimita, todo se queda en el exterior, todo es solamente en un primer escenario y no se va al trasfondo. Así es. Y un último punto que hablamos consuetudinariamente aquí en Polvo y Miseria es que para que un alma llegue al arrepentimiento, pues primero tiene que ser escogida. Es decir, tiene que pertenecer a la simiente de Adán, que es el punto número 7 del cual vamos a hablar. Pero también decimos que el arrepentimiento llega cuando el alma escogida, un alma escogida, está absolutamente cansada y trabajada, lo que quiere decir que se ha gastado toda su cuota de pecado. Totalmente, si te quedas con 1%, el 0,1%, vas para atrás y vuelves a cursar la materia. ¿Es todo o es nada? Es radical con Dios, punto, si quieres ver los frutos, ¿verdad? Y dos pasajes poderosos en la Biblia que nos ilustran el arrepentimiento. El primero es un libro entero, el libro de Job, el cual te lo recomendamos, pero que lo escuches también a través del canal de Polvo y Miseria, para que salgas también del error común en el que están judíos y cristianos pensando que Job era un hombre temeroso, justo y santo al principio del libro. Y el otro pasaje es Lucas 15, la historia del hijo pródigo. Entonces, si te parece, amada, preciosa, pasamos al punto número 3, para tampoco abrumar. El tercer punto es muy importante. Hay iglesias en las que sí reconocen esta parte de la revelación, pero las más de ellas no. Las más de ellas aseguran que la salvación está asegurada. Ahora sí que aseguran que la salvación está asegurada. En otras palabras, hablan de salvos siempre salvos. Una doctrina de origen calvinista
y que es sumamente dañina pensar que la redención es lo mismo que salvación, cuando no es lo mismo. No hay que confundir salvación con redención. La redención ya está efectuada por el Redentor, la salvación hay que trabajarla. No con esto estoy diciendo que hagamos nosotros algo, todo es por gracia, pero hay un que hacer, hay que esforzarse, hay que perseverar hasta el fin. Totalmente de acuerdo. Esto no es un combo, esto no es por paquete, esto es de que compra tu pasaje y va toda tu familia integrada. Absolutamente no. Sí, perdón, porque de ahí se deduce justamente eso, ¿verdad? Sé salvo tú y toda tu casa, de acuerdo a Hechos 16. Es correcto, esposo, o sea, quieren que orar uno y pues ya se salvaron toda la familia. Esto es individual, la cuota de pecado es individual, las facturas y todo lo que tengamos que entregar es de forma personal con Dios. El arrepentimiento y todo lo que nos da el Señor es de forma individual. No va a tener ninguna diferencia el Señor si tú ya te has entregado y eres escogido, toda tu familia. No, puede haber un cainita también, no sabemos. El asunto es de que aquí esto, repetimos, es individual. Y no, es muy peligroso, ¿no?, irse con esa idea, porque así, bueno, no importa, yo ya soy salva, entre comillas, y pues ya toda mi casa. Entonces, pues qué chistoso, ¿no? Sería entonces, tú sí estás sin juicio todo el tiempo, permanentemente, 24/24, y los demás en la fiesta. Esto no es así. O sea, la fiesta te refieres a la religión. A la religión, al pecado, a seguir pecando y hacerse el sordo, el mudo, y pues bueno, ya hay alguien en mi casa que se convirtió también, entre comillas, y esto es muy peligroso, es algo muy peligroso que en el cristianismo es el pan de cada día. Así es, y esto es muy destructivo, esta doctrina. Así es de que si tú estás pensando que porque ya estás justificado, o porque perteneces a una iglesia, o porque ya te bautizaste y ya no puedes perder la salvación, estás muy equivocado, porque si piensas así, pues no vas a dar fruto, ni te vas a esforzar, y a lo mejor no te dejan entrar a donde tú crees que ya tienes un lugar asegurado. Dios no te va a desechar. Sin embargo, al haber recibido el libre albedrío, tú, por tu propio libre albedrío que has recibido, dado que has vuelto a nacer, y yo incluido, pues podemos abandonar a Dios, porque si nosotros no podemos abandonar a Dios, quiere decir que somos esclavos de Él. Totalmente cierto. O sea, creo que se ha dicho lo suficiente y lo más claro en ese punto. Es individual. Cada uno paga conforme sus obras, absolutamente. Nadie paga por otros. Ni padres, hijos, ni hijos, nadie, absolutamente. Esto es de forma individual. Y viene un poderoso punto, hermano, si no tienes algo más que agregar. Sí, solo tengo un punto que agregar, que para los que creen que salvos siempre salvos, los puedo remitir a más de 300 escrituras, pero una nada más, Apocalipsis 2 y 3. Ahí 7 veces Jesús menciona al que venciere, 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 hasta el fin. Así es de que sale las tinieblas, hermano. ¿El punto, amada? Número 4 sería otra de las llaves poderosas que nos da el Señor y que rara vez y de forma muy velada, ahora sí, es la revelación. La revelación de la forma en la que uno, de forma hermosa, puede llegar a conocer al Señor. ¿Qué nos dicen entonces en las iglesias apóstatas? ¿Cómo nos enseñan a estudiar la Biblia? Todo es por interpretación. ¿Por qué? Porque tenemos un mediador que nos está desglosando lo que a su parecer es. Aquí es muy simple, la revelación es directa con Dios. Él te va a revelar si eres un escogido y te acercas a Él, y eso será conforme a tu crecimiento y Él quiera. Esta poderosa herramienta que nos da el Señor, la verdad es que casi no la escuchan y menos la utilizan, la revelación. Sí hablan algunos de revelación, pero la equiparan a sana doctrina, lo cual también es incierto, porque la revelación es una cosa y no tiene nada que ver con la llamada sana doctrina, y mucho menos con lo que dices, interpretación o hermenéutica, exégesis. También hemos dicho que la condición para recibir la revelación es el arrepentimiento. Cuando un alma está arrepentida, Dios le empieza a revelar toda la Biblia conforme la capacidad de cada uno, primeramente la obra en la cruz. Y
a partir de eso hay más y más revelación, o sea, la revelación es gradual. Sí, totalmente. Yo creo que empieza a ser un ejercicio bastante bueno, que cada uno de las almas que estén escuchando este audio pues pueda ir identificando de qué forma hablan o no en la iglesia, y esa iglesia que ellos creen que están congregándose, qué les hablan, qué no les hablan y de qué forma les están hablando acerca de Jesús. Continuaremos desglosando esto, pero haciendo un paréntesis, vayan ustedes poniendo atención. Así es, y bueno, no podemos abordar estos 8 puntos en un segmento corto como pretendemos hacer de no más de 30 minutos. Pero en cuanto a la revelación, pues es fundamental que salgas del cristianismo para que en el desierto escuches a Dios por revelación. El ejemplo sigue siendo Job. Job, el que solo de oídas había escuchado, al final del libro confiesa: solo de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el proceso es el mismo, arrepentimiento, entonces viene la revelación, que ya en sí el arrepentimiento es parte de la revelación. Es correcto, creo que en ese orden el Señor nos va hablando y es maravilloso cuando lo empiezas a conocer así, arrepentido y por revelación, sin intermediarios. Sí. La revelación va más allá de la mente, corazón, va al alma directo. No hay otra forma. Ok, bueno, el quinto punto es el combate espiritual, lo que es igual al juicio en el que debemos permanecer permanentemente, juicio contra la criatura vieja, la que sigue ahí dentro de nosotros y ahí estará hasta el fin. Los cristianos no saben que hay un combate espiritual día y noche, algunos lo saben, pero no saben nada en materia de combate espiritual porque no saben dónde está el mal. Totalmente cierto. Estas fueron de las poderosas revelaciones que el Señor dio a mi alma, porque todo pensaba que era exterior, de forma por afuera. Yo no sabía que empezaba ese combate espiritual por dentro, con mis propios demonios. Odio, victimismo, celos, etcétera. Y la lista enorme, la mía. Pero pues ellos solamente se rigen porque pues hay que combatir al demonio, sí, el que anda en el aire, en el que te está molestando. Pero regresando al punto que es salvo y siempre salvo, pues piensan que nada más ya con eso pues ya fue suficiente. Esto es permanente, todos los minutos de todo el día. Y someter a la criatura vieja, que en la Biblia se puede mencionar al hombre viejo, es que es poco, al menos lo que yo logré escuchar. Ahí nunca tienes que someter con ayuda de Dios, porque uno no puede hacer absolutamente solo, quiero recalcar ese punto, someter a tu criatura vieja. Esos demonios de los muchos que tenemos todos y los vicios que tenemos todos, y no solamente los exteriores, y estoy recalcando en esa parte porque así el espíritu lo está indicando, no es alcohol, no es droga, no es cigarro, son todos los que vivimos. Esa criatura vieja hay que someterla a diario. Ese es el verdadero combate espiritual. Y si uno está perfectamente crucificado con Jesús, el Espíritu Santo, el fuego santo, somete a la criatura vieja, que es lo mismo que nuestra voluntad, y eso nos permite vivir en la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta para nosotros. Entonces, en materia de combate espiritual, también te invitamos a que consultes el libro Radiografía de la criatura vieja, y también hay varios sermones en Polvo y Miseria, puedes buscarlo a través de esta etiqueta, Combate Espiritual, Polvo y Miseria. ¿Algo más, amada, preciosa, que quieras añadir al combate espiritual? Es extenso, es poderoso, y cuando uno se reconoce con quién estamos teniendo esa lucha, que no es con la carne, sino con el espíritu, el Señor da poder y da autoridad. Da la fe, da la palabra para echar fuera a la contrapalabra, que es la de la mente corazón, la de Satanás. Así es. Ya lo dijiste todo, esposo. Eso es. Bueno, el sexto punto, empezamos estos últimos 3 puntos. Si los anteriores son difíciles de reconocer y admitir, pues estos 3 que vienen, solo por la gracia los puedes entender. Estamos hablando de 2 iglesias, las 2 iglesias. ¿Cuáles son? Pues es obvio y elemental. El cristianismo, esa es la falsa iglesia. Estoy hablando de el cristianismo en todas sus expresiones, catolicismo, ortodoxia, en todas.
y la iglesia verdadera, el trigo, la iglesia de Dios, la que no tiene nombre ni autodenominación ni denominación, simplemente la iglesia novia. Hay dos iglesias. Hay dos iglesias. La primera, esa misma, la que comandan todas las religiones, y pues está instruida y va dirigida justamente por Satanás. Porque ahí encontramos desde el nicolaísmo, baalamismo y jezabelismo. Con eso se puede resumir, y de igual forma podemos invitarlos para que puedan revisar un amplio material ahí en Polvo y Miseria, pero básicamente en donde se dirige Satanás es en la manipulación del hombre. Entonces, la otra contraparte, que es la verdadera iglesia, es donde es directo con él, absolutamente, para que podamos entender todos de forma más simple, pero esto es mucho más profundo de lo que les estoy diciendo. Así es. Y es que Dios no es religión, frase trillada, pero precisamente Satanás trata de relativizar todo para que no te des cuenta de la verdad. Es directo con Dios. No puedes ser cristiano y hijo de Dios al mismo tiempo, es un error. Mientras haya un mediador humano entre tú y Dios, hay interferencia. Y aún si estás tú solo con Dios, pero no con la Biblia o con un conocimiento muy elemental de la Biblia, pues tampoco vas a entender nada. Y es que esto es para los hambrientos y sedientos, ¿no? Totalmente, aquí la verdad se llevan como coloquialmente se dice, y para que podamos comprenderlo, se llevan de corbata a Dios, porque le dice la religión, tu religión, no gracias, mira cómo estás, no quiero, y donde me van a saquear de dinero, pastoras, líderes, etcétera, no gracias. Eso es justamente en donde finalmente está comandado Satanás. Hay manipulación para su propia conveniencia. Dios no es religión. Punto. Así es, y Yeshua lo dijo, vendrán muchos en mi nombre, en Mateo 24. ¿A quiénes se refiere? Sino principalmente a todas las denominaciones cristianas que aseguran tener la revelación, la doctrina, bla, bla, bla. Este punto está conectado con el octavo, pero ahorita vamos, el de las dos iglesias está conectado con el octavo. Mientras tanto, el séptimo. Las dos simientes, poderoso. Yo quiero hacer mención que en mi vida pobre, muy pobre y efímera en la iglesia católica y cristiana, jamás, hasta que llego yo al ministerio de Jesús, de Polvo y Miseria, encuentro que hay dos simientes, la de Adán y la de Caín. Poderosa revelación. Así es, la simiente de Adán y la simiente de la serpiente, que es la simiente de Caín. Y sin esta revelación, amada, es imposible la comprensión de la Biblia. Yo sé que es un escándalo, pero no solamente esta parte de la revelación es escandalosa, toda la revelación es escandalosa, que somos malos y perversos, que no podemos salir del atolladero nosotros, que nacimos culpables y desconectados de Dios. Bueno, eso ya es escándalo. Y si le sigo diciendo la encarnación de Dios, la muerte de Dios, la resurrección de Dios, mega escándalo. Y ahora venimos con dos simientes, pues sí, y mientras niegues esto, pues no vas a tener una comprensión correcta, vas a seguir pensando que todos son hijos de Dios, ¿no es cierto? Así es, porque dicen, Dios vino por todos, no es cierto, vino por su manada, por los escogidos. Yo no sabía que había escogidos y que por gracia el Señor me está demostrando, este momento, que puedo ser uno de su manada, pero es diario, este ejercicio es diario, se vuelve a recalcar. Ahora, el que te digan que qué bueno que no sabemos y que el Señor no nos da esa facultad de saber quiénes son los cainitas, de la descendencia de Caín, y pues para las personas que puedan entender este término, pues esa simiente, en resumidas cuentas, son aquellos que nunca se van a arrepentir. Esa es la diferencia entre la de Adán y la de Caín, pero no las podemos identificar. ¿Es correcto, hermano? Es sumamente correcto, esposa, y agradecemos mucho a Yeshua que no podamos distinguirlos, aunque recomendamos a los que escuchan que si quieren ahondar en esto, pues pueden leer el libro Las dos simientes. Todo está en el ministerio del canal. Entonces, llegamos al octavo punto, el escándalo de escándalos. Hay dos Pablos. Dos Pablos. Cuando escucho yo por primera vez, dije, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta?
Y cuando empiezo por revelación a saber de qué se trata, me sentí engañada en el cristianismo, me sentí usada, porque veladamente hay dos Pablos. Hay mucha mentira, hay mucha manipulación y Satanás infiltra en cualquier parte, y no obstante también en la Biblia. Así es, esta revelación de los dos Pablos, o parte de la revelación, primeramente el Señor, en muy poco tiempo va a salir un documento de más de 500 páginas, en el que hemos estado involucrados por más de 2 años y medio ya, y es fundamental para entender la cuestión de las dos iglesias, que decía que estaba en el estado, pero en realidad todos estos puntos que aquí hablamos, o que hoy hablamos, se tienen que ver a la luz de la revelación de los dos Pablos, un Pablo verdadero y uno falso. Nada más quiero acotar que estamos hablando de 2.336 versículos que se le atribuyen a Pablo en la Biblia, entre todas sus cartas, más el libro de los Hechos, en los cuales pues hay un 26% que es dudoso. Y bueno, pues esto es solamente un aperitivo, lo que hemos hablado este día. Y primeramente Dios, a lo mejor en un par de meses ya habrá acceso a comprar este libro, a diferencia de los otros 4 libros que se ofrecieron gratis por PDF. Este libro no va a ser gratis, va a tener un precio, y aquellos que quieran adquirirlo, pues lo van a poder hacer. Totalmente, se cae el velo, se va cayendo esas cáscaras poco a poco de cualquier religión en la que, pues por cualquier circunstancia pudimos haber nacido o crecido. Es un documento en el cual por revelación, y que el Señor pues va a confirmar, va a ser muy simple, pero también si no tienes la revelación, se te va a hacer totalmente engorroso. Esto, si empalma con Dios, viene de Él, y si no... Así es, porque todos estos 8 puntos que hemos hablado, la mente, corazón, el arrepentimiento, salvo siempre salvo, revelación o interpretación, combate espiritual, las dos iglesias, las dos simientes y los dos Pablos, claro, tienen que ver con el Pablo sospechoso, el Pablo falso. Aquí no se habló hoy de las ofrendas, sin embargo se habló en forma de nicolaísmo, que es lo mismo, y de balamismo, pero pedimos un poquito de paciencia, porque el documento es imprescindible. Y bueno, pues esto fue, amada, esto es un aperitivo para lo de los dos Pablos. Es un aperitivo para el banquete que se viene. El alma creo que es otra y va a ser otra si realmente estás sediento, sedienta, hambriento de lo que quiere Dios decirte, sin intermediarios, y solamente pues el Señor te lo va, como me lo confirmó a mí, y te lo va a revelar como me lo ha confirmado a mí. Que eso sea así. Así es, amén. Así es, si estás cansado de que te expriman allá en el cristianismo, esos que se hacen llamar pastores, maestros, obispos, evangelistas, rabinos, sacerdotes, curas, pues todo eso lo dijo Pablo, el falso. Sin embargo, Jesús en Mateo 23, 8, 10 dijo: no llaméis a nadie pastor, rabino, maestro, obispo, evangelista. Algo está pasando. Primeramente Dios, amada, preciosa, gracias por tu vida, gracias por la obra de Yeshua en ti, y gracias por ser mi esposa en comodato. Amén. Eso mismo. Y doy gracias a Dios por este esposo, el mejor que pudo haber elegido para mí, y trabajar juntos para Él. Y por encima de nosotros está Él siempre, Yeshua. Amén. Así es, amén. Bueno, no te olvides que estamos a 1 minuto de partir, menos, a 5. A 5, Peñafiel, Peña Nieto. Polvo y miseria. Y maldad. Hasta la próxima.